Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Doy gracias por ustedes, siendo que hay un evento tan importante y fome que es la final de la Copa América. Es fome porque no estamos los chilenos, pero miren, ahí tiene una colombiana sentada. Eso es, allá tenemos otro colombiano sentado. Eso es formidable, ¿no? ¿Sí o no? Prioridades, ¿cierto? Increíble, así que, pero ahí vamos a estar haciendo barra, ¿ya? Así que me dijeron, pastor, predico unos 15 minutos, por favor, y nos vamos. Bueno, el partido empieza a las 8. Está por empezar. Pero déjeme decirle, por si acaso, para que no se apure, no se acelere, como quieren parecerse a los gringos, hay un show en medio tiempo. Así que el show dura 25 minutos, imagínense, Shakira va a estar cantando ahí. Así que tranquilo, porque 25 minutos, así que yo digo, no piensan en esos pobres jugadores que 25 minutos es mucho tiempo entre tiempo, por si acaso. Bueno, todo sea por el show, por el vil dinero. Bueno, estamos con la serie. ¿Cuál es la serie que estamos estudiando? La oración, días de oración. Y espero que usted siga creciendo en su oración, porque para mí ha sido un desafío, y para mí ha sido un desafío, y llevarlo a ustedes este desafío, que cambiemos nuestra manera de orar, que veamos que el orar con Dios es una conversación con Él, es alguien cercano a Él, pero ojo, no interesan las palabras que usted ocupe, algunas muy espirituales, otras no tan espirituales. Lo importante es saber de quién está atrás cuando oramos. Y lo vimos en la mañana. Hay que saber que Dios está y está actuando y obrando en nuestra vida de diferentes maneras. Y hoy día, en esta noche que diga, quiero hablar acerca de, siguiendo con la oración, cómo orar durante tu día, ocupando obviamente lo que el Señor nos demostró ahí en Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y la oración justamente que encontramos en Mateo 6 no es una oración que yo sé, muchos de nosotros la aprendimos de niños chicos y nosotros desde chico, Padre nuestro que está en los cielos, santificado. Y cuando yo veo los textos, veo la instrucción, yo no veo en ningún momento, por eso te digo, que Dios nos dijo, deben orar como esta oración. O más bien dicho, deben orar esta oración. No dice la palabra de Dios, deben orar esta oración. Dice, vosotros oraréis así. Y cuando yo estaba más joven y aprendí un poco este concepto, lo entendía porque cuando yo a mis hijos les digo, a mis hijos les ayudo, a veces les enseño cosas, y les digo a mis hijos, por ejemplo, con alguna herramienta, a usar el martillo. ¿Te han enseñado a usar el martillo alguna vez? ¿No? Bueno, yo a mis hijos sí. Pero ¿por qué le enseño a usar el martillo? Porque trabajé muchos años en la construcción, entonces sé cómo, y yo a veces mis hijos están con el martillo, yo le digo, hijo, le tenéis la lengua afuera al martillo. Ese es un término que se ocupa, ¿cierto, Gino? Que también trabaja, ¿por qué? Porque es cuando toman el martillo en la parte, lo más cercano arriba, lo están estrangulando el pobre martillo. Y ese a la final es un mal golpe porque hay una mala energía. El martillo trabaja no solamente por el peso, sino trabaja por el sistema de péndulo. Que cuando usted lo toma de más atrás, tiene mayor péndulo, entonces tiene mayor golpe. Entonces uno con 2, 3 martillazos puede, alguien que sepa, hundir un clavo de 4 pulgadas tranquilamente. Pero cuando usted lo toma de la punta, ¿sabe cuántas veces tiene que estar? ¿Por qué no tiene el efecto de péndulo? Y yo le enseño a mis hijos. Entonces cuando yo le digo a mis hijos, vosotros martillaréis así. Así dijo el Señor de la oración, vosotros oraréis así. Ahora, ese es solamente yo les mostré el modelo. Ellos después van a tener que venir con su propio estilo y golpear. A lo mejor uno izquierdo va a golpear con su mano izquierda, pero es solamente el modelo. Y lamentablemente yo no sé, por eso les digo de repente una falta de algunas personas de empezar a tomar estas palabras y empezar a repetir el Padre Nuestro sin saber realmente que el Padre Nuestro era un modelo que el Señor le estaba estableciendo a los discípulos para el día. Y hay algunos conceptos, 7 puntos dentro de esa oración que nos enseñan realmente cómo nosotros orar. Y yo quiero tomar la oración del Padre Nuestro y poder seccionarla
para que usted inclusive no sea fome orar. Porque yo he dicho, es fome orar porque hacemos de esto una rutina. Las rutinas siempre vuelven fome. Fome para el extranjero, aburrido. ¿Ya? No tiene sentido y nos hace uno aburrido la oración. Eso también tiene que ver con que a veces somos muy serios con la persona que está del otro lado y se nos olvida que es nuestro amigo. Y hoy día aprendimos algo muy importante. ¿Quién está al otro lado cuando oramos? Nuestro papá. ¿Se acuerda? Y aprendimos la palabra Abba Padre. ¿Ya? En el origen arameo, que era la forma más cercana de decirle a Dios o decirle a un ser humano, en este caso nuestro papá, papito. Y el Señor nos dijo que el Espíritu Santo nos ayudaba a decirle a Dios, papá. Así que les dije, esta semana practique. Cuando ore en su casa, ¿cómo orar? Papá, papito, ayúdame, estoy pasando este problema. Ora en ese sentido de cercanía. Pero hoy día vamos a estar hablando este fin de semana acerca de estos días de oración y realmente quiero que veamos algunos conceptos de la oración del Padre Nuestro que está en Mateo 6, pero obviamente vamos a estar aprendiendo algunas cosas. Y ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, por favor, versículo 18, ¿todos tienen lápiz? ¿Todos tienen papel? ¿Le falta lápiz? Tráigalo el lápiz aquí a la hermana. Y aparte, ¿hay alguien que por primera vez nos visita en nuestra iglesia? ¿Alguien por primera vez? ¿Alguien por primera vez con nosotros? ¿Por primera vez con nosotros? Gracias por estar con nosotros. Les van a hacer un regalito ahí, nuestros hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en la casa de nuestro Señor. Ok, ¿estamos? Uy, de otra Colombia también. ¿Y su marido? Se quedó viendo el partido. Yo lo voy a llamar al... Y hoy día se puso en pie y vendió humo ahí, para puro vender humo en la mañana. Y no vino ahora. Vende humo. Dígale, dijo el pastor que era un vende humo. Dígale así, ¿no? Con mucho amor y cariño a su esposa. Dice en Efesios 6, versículo 18. ¿Lo quiere leer conmigo? Todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Están conmigo? Ok. Todos juntos. A la 1, a las 2. Efesios 6, 18. Sí. Yo iba orando en todo tiempo. Ahora sí, estamos ok. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted se da cuenta, en este texto que podemos ver, el Señor nos demanda algunos principios que vamos a encontrar en ese versículo solamente. Por ejemplo, el Señor nos dice, nos da 7, para los que les gusta seccionar los versículos, nos da 7 principios dentro de ese versículo. Inclusive, con ese puro texto, tengo 7 puntos para un mensaje. ¿Por qué dice orando en espíritu? ¿Ya? Orando en espíritu. ¿Qué significa al final orar en espíritu? ¿Saben qué significa orar en espíritu? Que el Espíritu te guíe en la oración. A eso se está refiriendo. Que el Espíritu Santo te guíe en la oración. ¿Por qué? Porque siempre es bueno, por si acaso, escuchar el consejo del Espíritu Santo a la hora de orar. Acuérdense que Él nos ayuda a ordenar las oraciones. Él nos ayuda a dirigirnos al Padre. Por eso el Señor nos decía, oren en espíritu. O sea, que el Espíritu Santo te vaya guiando a través de la oración. También después nos dice, ¿en cuándo? ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Así que esto quiere decir siempre. También nos dice que tenemos que orar y dentro de la oración tenemos que incluir las súplicas. ¿Ya? ¿Por qué el apóstol aquí establece súplicas? Porque, ojo, súplicas es un tipo de oración. ¿A qué me refiero con tipo de oración? Hay muchas cosas por qué debemos, o modelos de oración por qué debemos de orar. La Biblia mencionó algunas como peticiones, súplicas, rogativas, e inclusive déjeme decirle algo, oraciones. ¿Sabe que la palabra oraciones es un tipo de oración? ¿Ya? Y la gente a veces se confunde porque piensan que oraciones es cualquiera.
Eso lo vamos a estar aprendiendo más adelante, así que no se preocupen, no ahora, pero lo vamos a aprender más adelante en el estudio que estamos haciendo. Así que les mencioné en la mañana que en el libro de Salmo hay oraciones de cada sentimiento que el ser humano tiene. Hay oraciones para el enojo. ¿Se ha enojado usted? En el Salmo hay oraciones para el enojo. ¿Ha estado triste? Hay oraciones de tristeza, para orar por la tristeza. Hay oraciones de felicidad. Hay oraciones de queja. ¿Se ha quejado alguna vez? ¿Pero por qué, Señor, a mí? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Bueno, Salmo ya le ganó a usted, lo había dicho antes. Tenemos más de 50 capítulos que hablan de la oración en el libro de Salmo, de un total de 150 capítulos en este libro. Así que Él nos dice que oremos en el Espíritu, oremos en todo momento. Oremos en toda clase de oraciones como la de súplicas. A eso se está refiriendo. También nos dice pidiendo todo lo que necesite. ¿Ya? Eso quiere decir que para Dios no hay límites a la hora de que usted quiera pedir algo, pero es muy diferente, y lo hemos estudiado, que Dios te diga que sí. Porque a veces Dios te puede decir en tu oración que sí, que no. Más adelante, y la que agregué yo, está bromeando. Cuando pedimos algo que no está en la Biblia, que está en contra de la Biblia. Esa es mía. También nos dice velando, y eso quiere decir que estemos orando, velando o mantenernos alerta. Así que si vas a orar en todo tiempo, para ello tienes que estar siempre listo, estar preparado. También nos dice que con toda perseverancia, y eso perseverancia, la perseverancia va de la mano con la planificación. Cuando usted se vuelve una persona perseverante, es cuando usted es ordenado. Y de eso tiene que ver un poco hoy día con lo que vamos a estar hablando, porque cuando el Señor, los apóstoles le dicen, enséñanos a orar, el Señor a la final le dice, vosotros oraréis así. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Ahora, nunca les dijo, tienen que decir el Padre Nuestro todos los días. No, sino que simplemente está ocupando un modelo. Y también por último nos dice que tenemos que siempre estar orando, ¿por quién? Por todos los santos, por todas las personas a nuestro alrededor. Así que vamos al estudio, al desarrollo de estos hábitos, tomando obviamente el Padre Nuestro. Y número 1, en el desarrollo de los hábitos, dos maneras diferentes en las que tú puedes orar. Número 1, mantener una conversación continua con Dios. Y cuando me refiero a una oración continua, no solo estoy hablando de que, póngase usted, piense por un momento en nuestras conversaciones que tenemos en nuestro hogar. Por ejemplo, yo hablo con mi señora, un ejemplo. Carolina, ¿hoy día qué vas a hacer? No, hoy día voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ok, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y ahí termina la oración? Cuando nosotros le ponemos en el nombre de Jesús, como que terminamos la oración y con eso ya es suficiente y paramos. Pero yo hago una pregunta. Cuando estoy con mi señora en mi casa, estoy ejemplificando, y le digo, Carolina, ¿qué vas a hacer hoy día? No, voy para tal lugar. Ok, ya. Y me voy para la pieza. Y me pongo a buscar algo y de repente no encuentro eso algo y vuelvo ¿a dónde? ¿Dónde Carolina? Y le digo, Caro, ¿tú por casualidad no has visto esto? Sí, está allá. Ah, gracias, mi amor. Y me devuelvo a buscarlo. Y de repente, Caro, ¿y no viste esto otro? Si usted se da cuenta, nuestras conversaciones en nuestra intimidad son fluidas y aparecen en cualquier momento. Pero ¿por qué con Dios? ¿Por qué con Dios oramos y cerramos al final de la oración en el nombre de Jesús y como que paramos y ya no hablamos más con Él hasta el mediodía? ¿Por qué no es una conversación fluida con nuestro Dios? A veces vas manejando y lo que pasa es que nosotros hay cosas que no incluimos en la oración, que son tan sencillas como que usted se levanta temprano. Bueno, no me quiero adelantar, pero usted se levanta temprano, da las gracias a Dios,
se toman el desayuno, hace una oración en el desayuno, se sube a su auto y le dice, Señor, por favor, de aquí a mi trabajo no me pase nada, cuídame. Esa es otra conversación con Dios. Estás conversando con Dios. Llegas a tu trabajo, te sientas, por favor, Padre, que el computador no falle porque tengo mucho trabajo. Y sigues conversando con Dios. Y en un rato te da hambrecita, te verán tomar, oh Señor, gracias por este café, necesitaba este café para mí. ¿Por qué no tenemos esa conversación con Dios? ¿Me doy a entender o no? Porque Dios justamente, para eso nos trajo el Padre Nuestro y vamos a estar desarrollando esta conversación con Dios. Por eso cuando nosotros digamos en el nombre del Señor Jesús, tratemos de que no sea el término de la conversación con Dios durante todo el día hasta que nos veamos en eventos específicos. El que sea en el nombre de Jesús no es para terminar una oración y parar con Dios y ahí no oro más hasta la noche. No, en el nombre del Señor Jesús, porque acuérdense que Él es el que intercede por nosotros, pero la comunión con Dios sigue. Amén. Así que en el nombre del Señor Jesús no es el término de la oración y de la conversación con Dios durante mucho tiempo, sino simplemente mírelo como una continuidad a la conversación. Por eso la Biblia nos dice, Efesios 6:18, orando, ¿qué dice? En todo, ¿y qué es para usted todo tiempo? ¿Qué es lo que es por usted el tiempo? ¿Cuánto para usted el tiempo? El tiempo para mí son, si lo grafico en un día, son 24 horas. De esas 24 horas voy a dormir 8 horas, así que ya me quedan menos horas. De esas horas, en todo tiempo. Así que vamos a ver que hay cosas que nosotros hacemos en cada tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted se levanta? Vamos a hablar de lo general. Una vez en la mañana. Ahí marco un tiempo. ¿Cuántas veces toma desayuno? Una, ahí tomo otro tiempo. ¿Cuántas veces almuerza? Estamos hablando del general. Una. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces toma once? Una. Y voy marcando tiempo. ¿Cuántas veces se duerme, se acuesta? Tal cual, y lo vamos a ver aquí, hermano. Muy bien, porque ese es el problema, que lo vamos a ver a través del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro grafica una comunión con el Padre, como dice ahí, en todo tiempo. Por eso si yo digo, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como perdonamos nosotros a nuestros deudores, y libra, y no, algo de la tentación, ya ni me acuerdo ya. Si lloro eso, me voy a demorar 4 minutos. Y se acabó. Cuando Dios les dice a ellos, enséñanos a orar, yo veo a Dios diciéndole, les voy a enseñar a orar, ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo. Así que el Padre Nuestro debería servir para todo el día. ¿Cómo? Eso es lo maravilloso de aprender la Escritura. Así que mi hermano, si la única vez que oras es cuando oras por las cosas que crees que Dios quiere oír, es sumamente aburrido. Porque Dios quiere conversar contigo. Por ejemplo, si en este momento, un ejemplo, en este momento te duele la cabeza, ahora ya, ¿estás orando a Dios para que te quite el dolor de cabeza? No, pastor, es que ¿cómo voy a estar molestando al Señor por eso? Pero si ese es el Dios que está con nosotros, nuestro Padre, todo tiempo. Imagínate que viene Martina y me dice, papá, me duele la cabeza. No, a las 12, porque a las 12 yo me preocupo de eso, a esta hora no. No, Dios está preocupado, yo como papá estoy preocupado. ¿Y cuándo yo voy a querer ayudar a mi hija? En todo tiempo. Es lo mismo. Así que piensa esto. En Primera de Tesalonicenses, está ahí en sus textos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, un versículo que usted podría memorizar. Cuando la gente me dice, pastor, no me sé ningún versículo, apréndete Tesalonicenses 5, 17.
Es sumamente difícil, complicado, muy largo para aprendérselo. Y el otro de Juan, que Jesús lloró. Son los dos versículos que usted se podría aprender. Este versículo dice, orad, ¿cuánto? Sin cesar. ¿Qué es lo que es para usted sin cesar? En todo tiempo. Entonces los conceptos de Dios en cuanto a la oración están establecidos. Así que una manera que las personas mantienen una conversación es con lo siguiente. Número 2, anota en tu hoja. Número 2, programar tiempos de oración durante el día. Programa tiempos de oración durante el día. Programa conversaciones con Dios durante el día. Programa esos tiempos de oración durante el día. Ahora, no es una idea nueva por si acaso, no es una idea que se le ocurrió al pastor Luis. Ahora, pastor, justo que usted está dando, se le ocurrió. No, no se me ocurrió, porque sinceramente les digo algo, a mí no se me ocurre nada. Y a la gente va a pensar, pero pastor, ¿cómo si yo lo escucho? Mi hermano, si todo lo que yo enseño fue enseñado hace miles de años atrás, lo vienen enseñando el Señor a través de la creación. Lo único que yo hago es que compilo lo que otros hicieron y lo traigo en exposición. Cuando yo digo de programar tiempo, ¿se acuerda lo que hacía Daniel? No lo hice yo. Daniel, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que estuvimos estudiando hasta Daniel cuando lo querían matar? ¿Cuántas veces oraba Daniel? Pero por programa. 3 veces al día. Por programa. Y eso no incluía los almuerzos, colaciones. Él se programaba y tenía horas fijas de oración. Había un programa detrás de él. Y eso justamente fue lo que Dios ayudó justamente y bendijo la vida de Daniel por ver cómo él era devoto de nuestro Señor. Así que por si acaso cuando tú dices, pero pastor, ¿se le ocurrió a usted programar? No, Daniel capítulo 6, versículo 10, él justamente oraba 3 veces al día en unas horas fijas. Así que él se arrodillaba durante 3 horas específicas. No estoy hablando de horas, estoy hablando del tiempo. 3 veces durante el día oraba. Hay otros personajes que también oraban y el pueblo judío, por si acaso, para los que les gusta un poco la historia judía, y usted también, ¿ha escuchado hablar de la frase el cañonazo de las 12? ¿Se acuerda que antiguamente sonaba el cañonazo de las 12? Para los que estuvieron en la escuela, para entrar al colegio, ¿qué sonaba? Para los más modernos, el timbre. Ahora déjeme decirle algo. ¿Sabe el origen de, y aquí usted se va a asombrar, porque eso es la idea de que aprendemos nosotros en la casa de Dios cosas que son extrabíblicas, que tienen que ver con la historia? ¿Sabe para qué se inventó el reloj? Para dar la hora, van a decir algunos. Sí, hace rato que la están dando. No, no es para dar la hora. ¿Saben para qué se inventó el reloj? Por ahí algo escuché, algo estuvo bueno. ¿Qué dijeron? Para programarse. Ok, pero falta la otra parte. ¿Programarse qué? Pero si el reloj te da el tiempo, no necesito programar el tiempo. No, el reloj nació para programar las horas de devoción. El reloj nació en la búsqueda de un Dios, de una deidad, porque desde los tiempos antiguos ellos tenían horas fijas para adorar a Dios. Y el reloj y las campanas nacieron para tener ese tiempo de devoción. Cuando suena la campana, ¿y saben quién fue el que trajo las campanas al mundo? Roma. Están todos callados, quieren saber la historia. Relojes, campana, quieren aprender. Está bien. Sonaba una campana en Roma
a las 6:30 de la mañana. Y a esa hora se le llamaba, aunque la hora comenzaba a las 6, pero la campana sonaba a las 6:30. Era la hora primera. Y eso anunciaba que a las 6:30 usted tenía que entrar a trabajar. Por consiguiente, como a las 6:30 se tenía que trabajar, el pueblo judío estaba programado y tenía que orar. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. Así que ojo, que la oración no era muy larga, eran oraciones cortas, porque a las 6:30 tenía que estar trabajando. ¿Pero a qué hora oraba el pueblo judío? A las 6. ¿Sabe usted que sonaba otra campana a las 9 de la mañana? Y adivine por qué a las 9. Porque también se daba gracias a las 9. Y es por eso que cuando usted mire la hora en la Biblia, le va a decir la hora primera, la hora tercera, la hora sexta, mediodía. Y por eso encontrar que a Jesucristo lo detuvieron a tal hora y no va a decir a las 18:55. No, va a hablar de días. Y cada hora que eran horas marcadas en el Imperio Romano, eran campanazos. Entonces la cultura fue avanzando y déjeme decirle que hasta el día de hoy, en muchos lugares, por eso en empresas, fábricas, suena un silbato, suena un timbre en el colegio para anunciar programas. Entonces cuando miramos nosotros eso en la Escritura, vamos a ver justamente que Dios y el pueblo de Israel era un pueblo que estaba bajo los programas. La última campana sonaba y se terminaba el día. ¿Adivina qué hora? 6 de la tarde. ¿Ya? ¿A qué hora terminan casi todos los trabajos? Y eso fue Roma, que estableció aquello. Pero siempre, ¿por qué marcó esas horas del Imperio Romano? Porque acuérdense que el Imperio Romano, y sobre todo donde estaban, su gran influencia o con quien estaban muy de la mano era con el Dios de Israel. Acuérdense que Roma estableció 3 cosas por reglamento. Una bandera. Había un imperio, un solo imperio. ¿Ya? Había un solo idioma, una bandera, un idioma. ¿Cuál era el idioma en Roma? Establecido por ley. El griego. El griego era el idioma oficial de Roma, siendo de que Roma, su idioma nativo era el latín. Pero dijo, tenemos tantas culturas, es como sería el inglés hoy día. Pongamos un idioma que todo el mundo tiene que hablarlo, griego. Todo el mundo, no interesa de dónde seas, vas a ser romano, vas a ser con una bandera. Y lo interesante de esto, que es maravilloso, estableció un Dios. ¿Cuál era el Dios oficial? El Dios de los judíos. Esto es extra bíblico, es historia. Y es por eso que nosotros realmente entendemos que Dios se manifestó en ese tiempo porque Él tenía todo, obviamente, bajo su dominio. Así que déjeme decirle que el horario, el reloj, sonó justamente o nació para poder ser llevado a cabo las liturgias de los pueblos religiosos en aquellos tiempos. Y es por eso que se marca la hora. Es interesante, por eso es un Dios de programa. En el Salmo, si usted se da cuenta, en el Salmo 119, versículo 64, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el salmista? ¿Cuántas veces David se dirigía a Dios en oración, que es un salmo de oración? 7 veces al día te alabo. Así que ojo, en todo tiempo. Entonces, cuando debemos, por si acaso, nosotros dirigirnos a Dios, ninguna parte del Señor manda a recitar de la palabra de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros crecimos con el Padre Nuestro, pero mire, por favor, vamos a Mateo capítulo 6, que es el texto base para esta enseñanza. Mateo capítulo 6.
En Mateo 6:6 dice, ¿están conmigo? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Mateo 6:5, disculpen. Mateo 6:5. ¿Están bien? ¿Ahora sí? Sí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a quién. Lo que hablaba en la mañana. ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Como Padre. Y la gran mayoría de nosotros tendemos a decir más Dios y Señor. Cuando el Señor Jesús, ¿qué dijo? A tu Padre. Dios sabía que tú y Él tenían un Padre. ¿Y cómo hablamos con papá? Los que somos hijos, cuando hablamos con nuestro papá. Amor, cariño. De otra manera. A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, ¿por qué habrá querido decir esto el Señor Jesucristo? Yo creo que para que Él sabía lo que iba a suceder con esto. Dios omnisciente. Y orando, no uséis que dice, vanas repeticiones, como los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los que repetían mantras o oraciones? ¿Los judíos o los gentiles? Los gentiles, los paganos en aquel tiempo. No era el pueblo cristiano. El pueblo cristiano nunca repitió oraciones. Y le está diciendo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, si Dios te está diciendo, por favor, no repitan como los pueblos paganos, ¿usted cree que te va a dar una oración para que tú repitas? ¿Habría una contradicción en el mandato? Obvio, po. Ninguno de acá repita, pero ustedes van a repetir así. Es ilógico. Versículo 8. No os hagáis pues que dice. ¿Quiénes repetían? Los gentiles. ¿Y qué nos dice el Señor? No seas igual que ellos. Entonces, ¿por qué vamos a repetir? No tiene sentido. Por eso, gente de repente se olvida de estos textos o cortan estos textos, porque a ti te enseñaron el Padre Nuestro, pero te enseñaron el versículo 7. Eso no es correcto. Y hay muchos predicadores, ojo, sin pelar a los predicadores, que también hacen lo mismo en las iglesias cristianas, que leen versículos para provecho, pero no leen ni el versículo de atrás, ni el de adelante, ni el contexto. Y la gente tiende a decir amén, cuando el contexto dice totalmente lo contrario. Así que ojo con eso. Y si usted ve también que yo estoy ocupando un pasaje fuera de contexto, usted debería decirme, pastor, ojo, el contexto es otro, no está diciendo eso. Por eso cuando un pastor ocupa un texto que está fuera de su contexto, hay que dar una explicación y decir, mira, voy a tomar esto como figura, aunque no está hablando de eso, pero nos va a servir para esto. Hay que aclararlo, porque si no va a crear confusión en la gente. ¿Ya? ¿Amén? ¿Quiere un versículo, un ejemplo de versículo fuera de contexto? ¿Bueno, uno bueno? No te imprimiréis señal alguna en vuestro cuerpo. Versículo ocupado del libro del libro de Levítico 19. Un versículo muy ocupado para responder acerca del tatuaje. Si yo ocupo ese versículo, no imprimiréis señal alguna sobre vuestro cuerpo. Así que yo le digo, señorita Martina, usted no se puede hacer un tatuaje porque mira lo que dice la Biblia. No imprimiréis señal alguna sobre vuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Suena bonito el texto? Muy bonito, muy creíble. Amén. Y el versículo que viene después, ni tampoco harás pasar una navaja sobre tu rostro. En otras palabras, no nos podemos afeitar.
Y esto va para las mujeres también, por si acaso. Aquí, de un brochazo pinté a todo. No porque sea rosadita y venga con aloe vera arriba es diferente, no, igual hace el mismo trabajo, corta igual. ¿Me entienden? ¿Es un versículo fuera de contexto? Sí, porque el no imprimirse señal estaba bajo de un contexto judío que tiene que ver con lo que hacían los pueblos paganos, porque se marcaban en nombre de muertos. Ese es el contexto. Y habían reglas justamente para poder ser, en cierta manera, externamente, no contaminarse con el pueblo ni con las cosas que uno hacía. Pero yo me afeito, po. Entonces, ¿puedo ocupar ese versículo para defenderle el tatuaje? No, pésimo versículo. Y alguien con conocimiento destruye ese versículo cuando alguien viene con esos textos. Hay otros mejores textos para hablar del tatuaje. Otro día porque estamos hablando de la oración, no del tatuaje. Pero si están interesados, hablen conmigo, no hay problema. Pero hay algunos textos. Ahora déjenme decirle que acuérdense que el Señor Jesucristo, o su palabra, es para ayer y para hoy y para siempre. Y el Señor no fue específico en muchas cosas. El Señor sabía lo que íbamos a vivir, pero el Señor en ninguna parte, por ejemplo, muéstrenme un versículo donde dice que el cigarro no se debe fumar cigarro. Que diga, no fumarás. No hay ninguno. Pero hay bastante evidencia para decir que no es correcto fumar. ¿Me entiende? Amén. Volvamos a la oración. Otro día hablaremos de los tatuajes, el cigarro y todo lo demás. Así que estamos hablando de cómo se debe orar, no lo que tú debes orar, sino vamos a aprender cómo debemos orar, porque mucha gente ora, pero no oremos, por eso le digo a su pinta, si no oremos como Dios nos enseñó. ¿Vosotros oraréis? Está conmigo versículo que estábamos leyendo, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Ese vosotros pues oraréis así es Jesús diciéndolo. Les voy a enseñar cómo hay que orar. No repitan, porque el versículo anterior que había dicho, no sean semejantes como los gentiles. Pero esta es la estructura. Y esa es la estructura que queremos hoy día mirar un poquito acerca del día común. Yo puedo orar esa misma oración y hacer una oración grande con respecto a este texto y aplicarlo para algo que estoy pasando, sí. Pero yo estoy tomando hoy día este texto para aplicarlo a la vida diaria, 24 horas. ¿Ya? Así que, ¿les parece que empecemos? Rápidamente. Entonces, primera cosa que el Señor hace a través del Padre Nuestro, cuando vemos el Padre Nuestro, número 1, cuando usted se despierte, porque nos estamos programando, ¿amén? Lo primero que usted haga cuando despierte, al despertar con gratitud, ponga número 1, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Orar y orar despertando con gratitud. Esas son acciones de gracia. Así que al levantarse de la cama en la mañana, antes del desayuno, antes de cualquier cosa, despierta y dile, Padre, ¿se acuerda? Estamos aplicándolo de hoy día. Padre, gracias por haber despertado con vida. Gracias por el día que me has dado. Gracias por respirar. ¿Cuánto te va a tomar eso? ¿Un par de segundos? Ahora, ¿puedo seguir la conversación después en el desayuno? Sí, eso es lo que quiero que entendamos, porque la oración, Dios quiere que estemos todo el tiempo, lo más posible, en comunicación. Así que puedes levantarte, y muchos de nosotros, a veces nos ha pasado, nos despertamos y nos despertamos quejando. Y eso te condiciona inmediatamente.
No quería ir a trabajar. Dormí súper mal. Y déjeme decirle algo. ¿Se da cuenta que usted habla consigo mismo? Y le habla a su yo. No quiero ir a trabajar, estoy cansado, no. ¿Para qué? ¿Quién me metió? Me mandó a meterme en esto. Y estamos conversando con nosotros. ¿Y por qué no podemos tener esa misma conversa con el Padre? Tal cual. Te puedes levantar con murmuración, te puedes levantar lamentándote, te puedes levantar con gruñidos o te puedes levantar con gratitud. El que usted se levante con gratitud en la mañana es su opción. Usted decide. Y por eso el Señor, cuando habla acerca de la oración, también siempre te ha dicho que la oración es un tema de decisión tuyo. Ahora déjame decirte que mientras más ores, más converses con Dios, Dios dice que Él nos ayuda. Él nos bendice. Así que, ojo. Ahora te paso un dato. ¿Sabías tú? Aquí el hermano Sergio, no sé si ha escuchado acerca de esto, y si no, googleelo como el personaje ahí atrás, que googlea todas mis prédicas. Hoy día le faltó googlear la quinta dimensión, 1920. Investíguelo. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Hay un estudio de la Universidad de Harvard, ¿ya? Que en la Universidad de Harvard se estudió y se tomaron en varias personas ejemplos, porque a ellos les llamó la atención algo. Tantas personas les enseñaron que cuando se levantaran, dieran las gracias. Que otros se levantaran y dijeran cualquier cosa. Y otros que se enojaran molestos. Por el cabo de 10 días duraba el experimento y se asombraron que la gente que se había levantado dando gracias, físicamente en el tiempo mostró mejor salud. Y de ahí comenzaron una serie de estudios. Y eso estuve hoy día, estaba leyendo, reforzando un poquito esto. Disculpe, fueron 10 semanas, no 10 días, 10 semanas de estudio. Y la gente, les leo aquí, como lo puse. Después de 10 semanas, los que escribieron sobre la gratitud se sentían más optimistas y mejor sobre su vida. Sorprendentemente, también hicieron más ejercicios físicos y visitaron menos al médico que los que se enfocaron en la fuente de molestia. Reportó la publicación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en el artículo "Dar gracias te puede hacer más feliz". Ahora, ¿Dios sabía esto ya antes? ¿Y por qué nos dice entonces que debemos dar gracias siempre? ¿Y ha pensado que por qué anda usted tan enfermo? Piénselo nomás, pues a lo mejor anda muy gruñón, usted en la mañana se levanta, ay pastor, estoy choreado, estoy aquí, y llegas por ahí así, entrando a la iglesia. ¿No será por tu forma de levantarte en la mañana? ¿La actitud de gratitud que tú debes de tener? Así que piensa por un momento, haz un análisis, a lo mejor escribe en una nota todas las cosas por que hay que dar gracias durante el mes. Tú dices, ya voy a dar gracias por estas 40 cosas en el mes o 30 cosas en el mes, y anda dando gracias todos los días que te levantes por una de ellas. Sea agradecido, porque eso ha demostrado el tener una buena actitud al levantarse, marca obviamente la diferencia hoy día en el ser humano. Ahora si inclusive quieres aumentar más esto, tú puedes levantarte y decir, Señor, gracias. Y mientras te lavas, te bañas y todo, pesca tu teléfono y pon música, pon una canción, pone canciones de gratitud. Amén. Porque imagínate cómo se estudia, cómo afecta, por si acaso, eso en tu vida. Así que practícalo. Por eso, cuando vemos al Señor y vemos a Jesús diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús se estaba dirigiendo, estamos ensalzando a Dios, pero a la final estamos diciendo, gracias Dios por quien eres, gracias papá porque estás conmigo, gracias Dios que estás en los cielos. Mira ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7.
Le pedí hoy día al Benja, le dije, Benja, ¿sabéis qué buena idea? Porque hay gente de repente que cuando uno dice algo, después queda dando vueltas y dice, pastor, y para ver, pero ¿qué canción? Entonces yo le dije, el Benja, Benja, ¿qué se te ocurre? Me dijo, papá, podríamos crear en Spotify una página de la iglesia y poner el ítem ahí, canciones o canciones de gratitud, de gracia. Pues me encantan los jóvenes que son inteligentes, ¿cierto? Doy gracias a Dios y empezó a trabajar y empezó a compilar. Así que si usted se puede, los que saben manejar Spotify o escuchan música en Spotify, vaya y busque IBBLS. Pero en su casa, no aquí, no se me distraigan. IBBLS. Para los más veteranos que no saben qué es Spotify, no se preocupe. Acérquese a alguien y pregúntele, oye, ¿qué es lo que es Spotify? ¿Ya? Es lo que le decimos a una de nuestras hijas cuando le preguntó, papá, ¿qué es Spotify? Y nosotros le dijimos, lo que lamentablemente Dios no te dio mucho. Esto es una talla interna de la familia por si acaso, pero algunos la van a entender, otros la van a pasar por alto. ¿La entendieron algunos? ¿No? El Señor les dio poco a Spotify. Así que busque IBBLS y ahí va a tener unas canciones. Van a estar también, me dijeron los niños que iban a poner todas las canciones de la iglesia que suenan durante la alabanza. Así que ¿les parece, no? Son habilosos nuestros jóvenes. Así que ahí busquen después. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, porque ¿quién distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras? ¿Sabe qué se está diciendo el texto ahí? Está hablando de la gratitud. Porque si Dios te ha dado algo y tú no le dices gracias, es como que no lo hubieras recibido. ¿Amén? Entonces cuando algo a mí me sucede, cuando yo fui salvo, cuando Dios después de una oración me dio algo, si Dios me sanó después de estar enfermo, si Dios me tiene con trabajo y yo no doy gracias, el Señor está diciendo, actúas como que si no hayas recibido nada. Pero cuando yo soy agradecido, estoy diciendo, fue gracias a ti. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer en la mañana? Sea agradecido. Levántese y dé las gracias. Desde mañana empiece. Desde mañana cambie su manera de pensar y orar. Y sigamos los modelos de los hombres que están en la Biblia, porque nada es nuevo. Por eso cuando el Señor dijo en Mateo 6, 8, 9, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Antes que vosotros les pidáis, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración del Señor Jesucristo comenzó con esa gratitud hacia el Padre nuestro, el que está allá arriba. Tú eres mi papá, te doy gracias por eso. Partimos con esa gratitud. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 17, ¿lo tienen anotado ustedes ahí en su hoja? Sí lo tienen. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dónde está quién? El Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Cómo no voy a ser agradecido? Que todo don perfecto viene de Él. Hay que ser agradecido. Así que la primera cosa que debes hacer al levantarte, ¿qué vamos a empezar a hacer? Dar gracias. Y no es necesario que usted se crea un monje y entre en oración y no, mi hermano. ¿Cómo habla con sus hijos, con su señora? ¿Cómo habla cuando va a comprar y lo atiende a alguien? Si Dios es nuestro Padre, es nuestro Abba, entonces con mayor razón deberíamos hablar con Él. Papá, gracias por levantarme en esta mañana, gracias por darme la vida, dame energía, me voy a ir a duchar. Ya no más vuelvo, Señor. Sí, porque conversé con Él, me duché
y después voy a volver. Después de levantarme y hacerme el aseo, en algunos casos se demora más, en los jóvenes súper rápido. ¿A dónde vamos? Al desayuno. Número 2. ¿Qué vamos a hacer en el desayuno? Estamos ocupando el Padre Nuestro. Número 2. Bendecir el nombre de Dios en el desayuno. Bendecir el nombre de Dios en el desayuno. ¿Tiene que ser una oración larga? No. Sino lo que hago es orar posiblemente la segunda frase que dejé del de dar gracias en la mañana. ¿Qué significa bendecir? La palabra bendecir, uno de sus sinónimos es honrar. Significa respetar, significa dar alabanza. La palabra teológica para bendecir es adoración cuando la aplicamos sobre Dios. Adoramos a Dios, bendecimos a Dios. ¿Y por qué lo honramos? Por eso dice, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Y adivine qué dijo el Señor Jesucristo. Santificado sea. Entonces, la mañana damos gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Desayuno. ¿Ya? Mateo 6:9. ¿Por qué? Y algunos dicen, pero ¿por qué, pastor, santificar el nombre de Dios? ¿Por qué no hablar del nombre de Dios? Sí, hay que hacerlo. En el Salmo 145, versículo 2, dice, cada día te bendeciré y alabaré, ¿qué dice? Tu nombre eternamente y para siempre. ¿Para cuándo? No solo los domingos, no solo los fines de semana, todos los días te bendeciré por siempre, alabaré tu nombre. Así que yo puedo a la hora del desayuno o a empezar el desayuno, di las gracias y podría yo justamente empezar a exaltar el nombre del Señor. ¿Ya? Porque su nombre, cuando hablamos de los nombres de Dios, ¿sabe cuántos nombres tiene Dios en la Biblia? Aquí los pillé, ¿eh? Por eso hay que estudiar un poquito y ahí uno va aprendiendo cosas. ¿Cuántos nombres de Dios hay en la Biblia? Y uno va a decir, ¿y por qué tantos nombres? ¿Cuántos nombres tengo yo? 2. Uno normal y el otro de telenovelas. ¿Qué se le ocurrió? No sé a quién se le ocurrió. Yo me llamo Luis Alfredo. Menos mal que no tuvieron hija, le hubieran puesto a Abigail o Topacio. Me imagino. Me pusieron Luis Alfredo. Luis Alfredo. Pero el Señor sabe cuánto tiene en la Biblia. 50 nombres. No se olvide nunca esto. 50 nombres. Ahora uno va a decir, ¿por qué tantos nombres? Porque los nombres de Dios, los nombres no fueron por solamente nombrarlo, porque los nombres de Dios hablan del carácter de Dios. ¿Me entiende? Porque los nombres en la Biblia siempre fueron para marcar el carácter. Y nosotros nos apizangamos. Y le pusimos a nuestros hijos como se nos ocurrió. Aunque me gusta mi nombre. A lo mejor mi papá no lo sabía, o mi mamá no lo sabía, o mi hermano no lo sabía. Luis, ahí tengo otro. ¿Qué más se llama Luis aquí? ¿Hay aparte otros Luis, primero o segundo nombre de Luis? Ah, Luis. Por eso nos llamamos también. Tú también, 3 Luis hoy día. El nombre Luis significa defensor del pueblo. Así que somos medios caudillos, andamos siempre ahí defendiendo, animando, ayudando, defendemos al pueblo. ¿Ya? Cuando nació mi primer hijo, y le hablamos con mi señora, ¿cómo le vamos a poner a nuestros hijos? Ya, busquemos el significado, porque el significado va a marcar la identidad de mi hijo. Así funcionaba en los tiempos antiguos, yo lo sigo haciendo,
Lo hice con mis hijos. Entonces, el primero que busqué, Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Tiene dos significados que son muy similares. Mano derecha del Padre o a la diestra del Padre. No es por nada, pero ¿quién es el que anda más conmigo? ¿Dónde está siempre? Porque traté de marcar su identidad. Y algunos decir, pastor, ¿y por qué eso no lo supe antes? Porque a mi hija le puse, no, vamos a decir Claudia, ¿cierto que Claudia? No, mejor no nos preguntemos que por qué Claudia. ¿O quieren saber por qué significa Claudia? ¿No? No, dejemos ahí no, porque no es muy bonito. Mi suegra no pensó en eso en su momento. ¿Quién se llama María? ¿Quiere saber su significado? ¿O lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Lo quiere saber? Pero ojo que está la Virgen María, ojo, no cualquiera se llama María, pero significa amarga. Ahora, ahí la hermana está diciendo, con razón entonces le pusieron María. Bueno, así pasa siempre por si acaso, no te preocupes. Por si acaso, son nombres que fueron dados y marcaban tiempos antiguos. Pero ojo que María, usted dice, pero ¿y cómo María era amarga? No era amarga. ¿Ya? Tiene otro significado especial en el caso de ella. ¿Por qué Dios le cambiaba los nombres a las personas en el Antiguo Testamento? Por lo mismo. Porque el nombre que tenía marcaba una identidad. Y al nacer nuevamente en Cristo, o en Dios, en su fe en Dios, Dios les cambiaba el nombre. Abraham, sin H, Abraham. Les cambiaba el nombre por el significado. Pero más allá de los significados, y por eso Vicente, vencedor. ¿Ya? Así que nombres como eso. Martina, la que nunca se va a casar, significa. Les puse nombres que significaran algo. No, a veces estoy inventando por si acaso. Así que mi hermano entiende esto. La Escritura a nosotros nos ha dado promesas. Más de 7.000 promesas encontramos en la Biblia. Y cada uno de esos nombres que Dios nos dio, y yo por ahí les puse algunos nombres para que se los vayan aprendiendo en su casa, porque realmente es importante. Porque cuando nosotros oremos a Dios y engrandezcamos el nombre de Dios, no solamente quiere decir que usted ande nombrando Jehová Chiré, Jehová Shalom, Jehová, Yahvé y todos los que existen. No es necesario, sino lo que significan, y hay que muchas veces aprender de eso. Porque si yo, por ejemplo, ensalzo el nombre de Jehová Jiré, ¿yo puedo ensalzar el nombre de Jehová Jiré al desayuno? Sí, ¿sabe qué significa Jiré? Proveedor. Jehová provee. Entonces, Señor, gracias por este desayuno, porque tú eres el Jiré de mi familia. O, si no quiere ocupar ese nombre, usted puede decir, tú eres el proveedor. Y por si acaso, un datito también que lo quieran agregar. Cuando usted agrega él, la palabra él es poderoso. Entonces, el poderoso proveedor. Por eso va a encontrar siempre en la Biblia el Shaddai, poderoso, ¿ya? El poderoso, ¿ya? O el Shalom, el Dios poderoso de paz. Entonces, hay que ensalzar el nombre de Dios y eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso cuando Cristo habló, en la mañana nos hablaba a través de su palabra, cuando el Señor decía, cuando te dirijas a Dios, ensalza su nombre. El nombre Abba. Es un nombre. ¿Y sabe qué es? Papito, papá, cercano. ¿Ya? Así que, ojo, muchos de ustedes tienen Abba, el grupo inglés. No, ese no. Abba, papito, cercano. Tenemos algunos como Jehová Rafa, que se menciona la PH, Rafa, que yo soy el Dios que sana.
Por eso clame a Dios, ensalce su nombre, hable en la oración después del desayuno. ¿Quién es Dios? Tú eres el Todopoderoso, tú eres mi proveedor. Ensalce el nombre de Dios y lo estoy dividiendo en ese tiempo. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Yo soy Jireh, el proveedor. Yo soy Jehová Salom, el Dios de paz. Yo Jehová Sidkenu, yo soy la justicia. Todos esos nombres usted va a encontrar en la Escritura. Y tenemos que muchas veces nosotros orar a nuestro Padre. Tenemos el Abba y tenemos un montón más. Dice en el Salmo 9, versículo 10, en ti, Salmo 9, 10, en ti confiarán los que conocen, ¿qué cosa? Si usted sabe cómo es el carácter de Dios, entonces usted va a orar confiado. Si yo no sé qué significa Jehová Jireh, si yo digo yo soy el proveedor, Jehová Jireh, yo soy el proveedor, y posiblemente si no conoce el carácter de Dios, algunos, yo he escuchado lamentablemente esta oración, Señor, que nos falte por favor comida en nuestra mesa. Pésima oración, malísima oración. ¿Por qué malísima? Acuérdese, porque está su nombre y están sus promesas. Y el Señor dijo, no va a haber cristiano que mendigue pan, porque Él siempre, Jireh, proveerá. ¿Qué hacemos a la hora de comer en los alimentos? ¿Pedimos alimento o damos gracia por los alimentos? Porque hay una promesa, nunca te va a faltar. Pero si no conozco el carácter de Dios, posiblemente esté pidiendo cosas mal. ¿Me entiende? ¿Por qué no sé quién está detrás de la oración? Por eso, si usted se da cuenta, el Salmo 10 lo explica muy bien. En ti confiarán los que conocen, ¿qué cosa? Tu nombre, tu nombre. No desamparaste a los que te buscaron. Así que, como vemos, Jehová es el proveedor. Así que debemos preocuparnos de dónde va a provenir la comida. No. Es por eso que en el desayuno nosotros podemos clamar el nombre de Dios. Después, justamente cuando vemos aquello, el Señor a nosotros en su palabra también nos dijo, venga, hágase, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así que, por si acaso, eso nos da el tercer punto. Partimos en la mañana dando gracias. Exalzamos o engrandecemos el nombre de Jehová en nuestro desayuno. A media mañana hay que recordar muchas veces, y anota ahí, a media mañana, recordar qué es lo más importante. Y eso tiene que ver con dedicación. A media mañana es cuando los doctores dicen, como a las 11 usted tiene que comer algo para que su cuerpo esté equilibrado. ¿Cuántos comen a las 11? ¿O del desayuno se salta al almuerzo? ¿Quién? ¿La mayoría? ¿Tú sabías que eso es malo para la salud? Así que por lo menos una frutita a las 11 va a ayudar al cuerpo. ¿Y sabe por qué? Otro estudio de Harvard, me gustan los estudios de Harvard. ¿Sabe usted que el 90% de las peleas, preste atención, el 90% de las discusiones en un hogar o en el trabajo se dan antes de almuerzo o antes de las 11? ¿Sabe por qué? Porque al no tener azúcar en el cuerpo de los alimentos que comemos, nuestro sistema neuronal empieza a hacernos enojones. Interesante. Interesante. Así que la próxima vez, vea la hora que hora va a estar armando show. Vea la hora. Y cuando su señora le digo, oye, ¿cómo se te ocurre? Usted mire el reloj, son las 12. ¿Sabe? ¿Comiste algo a las 11? Es un dato importante. Por eso el Señor quiere que no estemos desconectados de Él.
Así que para en medio antes de las 12, antes del almuerzo, para y pide a Dios que se haga tu voluntad. ¿Sabes por qué? Especialmente porque después del desayuno vienen tus tareas. Y cuando vienen tus tareas, muchas veces van a aparecer frustraciones en medio de las tareas. Cuando empiezas el trabajo, no te sale el correo que tenías que mandar. Cuando estás trabajando en cualquier cosa, no funciona, algo se echó a perder y nuestras frustraciones empiezan a crecer. Por eso detente y a la final pregúntate en medio y ora, Señor, a la final, ¿sabes qué? Lo entrego y que se haga tu voluntad. Ore a mediodía. Antes de mediodía, dígale, Señor, si estoy llevando no una buena mañana, no importa, que se haga tu voluntad. Y nuevamente te vuelves a centrar en el Señor, en la relación con Él, porque era justamente lo que Dios nos enseñó. Porque me alineo a los propósitos de Dios y a los planes de Dios. Cuando tú dices a Dios en medio de la mañana, dices, Señor, que se haga tu voluntad, estás alineándote a los planes de Dios y no Dios alineándote a sus planes. Porque nunca Dios se va a alinear a tus planes. Tú te alineas a los planes de Dios. Entonces, para. Y si está yendo mal, todo se está yendo, estamos cansados, estoy choreado. Mira, los niños dejaron toda la pieza desordenada y se fueron al colegio y me dejaron con tanto trabajo. Y te vas a frustrar. Para y dile a Dios, Señor, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad con todo esto. Y Dios te puede decir, comilla, en tu oído, susurrando, comilla, no te preocupes. Y te ordena, deja eso ahí, no te preocupes, a lo que los niños vuelvan, mándalo a hacer esto. Viene la idea, aparece el pensamiento, porque Dios empieza a hacer su voluntad. No nos frustramos, no nos choreamos, no queremos renunciar. Por eso yo me alineo a los propósitos de nuestro Señor. ¿Y sabes qué? Si te alineas con el plan y el propósito de Dios, Dios te va a ayudar a hacer tu trabajo. Lo voy a volver a repetir. Si te alineas con el plan de Dios y el propósito de Él, te ayudará a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que tú consigas algo, Dios no quiere que nada frustre y Dios lo va a llevar a cabo. Por eso Dios te va a ayudar. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor en Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo a veces le pregunto a gente, hermano, ¿y oras? Pastor, me gustaría orar, pero no tengo tiempo. ¿Le ha pasado eso? Ahora, dime tú, cuando alguien me dice, pastor, es que no tengo tiempo, pregunta, ¿se está ajustando a los planes de Dios o quiere que Dios se ajuste a sus planes? ¿Qué crees tú? Si yo no tengo tiempo es porque yo no estoy en los planes de Dios, sino que quiero que Dios se ajuste a mis planes. Es imposible. ¿Ya? Si usted, mira, anoté esto, pero siempre, anoto esto y después de repente me arrepiento de anotar cosas porque digo, y si hiero a alguien, pero al final Dios sabe. Yo no es nada personal con nadie, pero mira lo que puse aquí. Si te sirve. Si no tengo tiempo suficiente, entonces antepone la agenda de Dios. Pastor, no tengo dinero suficiente, entonces antepone la agenda de Dios. ¿Me doy a entender? Pastor, no tengo suficiente energía, entonces manéjate por la agenda de Dios. No sé qué camino tomar en el trabajo, pastor. No sé qué decisión tomar tan importante. Entonces, sigue el plan de Dios y no el tuyo. Porque déjeme decirle que el plan de Dios siempre va a terminar bien. Pero no nuestros planes. Por eso siempre la agenda de Dios primero, antes que mis planes. Y cuando tú paras a mediodía en la mañana, antes del mediodía, le estás diciendo, Señor, después de todo lo que he hecho en la mañana y levantarme, estoy cansado, estoy acá o estoy contento, pero yo quiero que se haga tu voluntad. Esa es la hora sexta.
Tenemos que acordarnos de Dios en la hora sexta. Como te dije hace un momento, es interesante que el 90% de las peleas se dan antes del almuerzo o antes de la 11. Y lo más probable es que, ¿qué pasa cuando estamos con el estómago vacío? Hay mal humor. Se desordena el cuerpo hormonalmente. Ahora llegamos al almuerzo. ¿Qué hago al almuerzo? Número 4. Ocupando el Padre Nuestro. Con la agenda de Dios. Me alineo con la agenda de Dios para mi vida. Gracias. Me alineo con la agenda de Dios para mi vida. Número 4. Hora de almuerzo. Aquí en la parte donde usted hace una petición, ¿cierto? Porque el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que está en los cielos, a gratitud, santificado sea tu nombre, ensalzamos los nombres de Dios, oramos cortito, 2 minutos, 5 minutos, no importa. Después de eso, hora tipo 11 de la mañana, 10:30 de la mañana, ¿qué hacemos? Que se haga tu voluntad, ¿ya? Que Él tome el control de la agenda, ¿ya? Y aquí en la parte donde el Padre Nuestro la gente empieza a pedir, danos hoy, danos hoy. Mire cómo están reclamando la promesa, danos hoy el pan. Si tú quieres, dame pan. No, danos hoy el pan, porque hay una promesa de por medio. Y las promesas son para reclamarlas, por si acaso. Este es un pequeño algo personal mío. Hay veces que he orado en algunas, hoy día en la mañana estábamos con Gino orando por una hermana, y yo decía, Señor, tú dijiste en tu palabra esto, así que te pido que se haga conforme a tus dichos sobre mi hermana. No estoy siendo atrevido, estoy siendo un hijo que conoce a su papá y que en mucho amor y respeto le dice, ayuda a la hermana, por favor, papá. ¿Me entiende? Por eso Jesucristo dijo, danos hoy, porque el Padre había prometido que nadie iba a mendigar pan. Entonces está reclamando. Número 4, hago una lista de sus necesidades. Hago una lista de sus necesidades. Si usted tiene en la semana 7 días, levante 7 peticiones durante el día. Si quiere poner 2 peticiones por día, ponga 2 peticiones, pero ponga peticiones a la hora de almuerzo. Que la hora de almuerzo no sea, por si acaso, un antes y un después de la misma oración de gratitud. ¿Puedo estar orando mientras estoy comiendo? Sí, yo lo he hecho muchas veces. Muchas veces, a veces gente me llama, me llega un mensaje y estoy comiendo. Estoy comiendo y en mi mente estoy pensando en esa persona. Inclusive a veces no sé ni lo que como, pero estoy pendiente de lo que estoy orando. Por eso muchas veces también, ¿cuántos de nosotros podemos orar mientras vamos manejando? Sí se puede. Dios conoce nuestra intención, conoce nuestro corazón. Pero acuérdese, hay que tener claro por qué pedimos. Somos muy buenos para improvisar. Y Dios no quiere que improvisemos, por eso hablé de la agenda. Pídale cosas a Dios. ¿Ya? Pídale cosas a Dios, e inclusive yo te digo algo, que más rato vamos a leer un versículo que es potente para mí, que lo leí hace mucho tiempo atrás, que dice que el que no ora por su hermano peca. ¿Sabía usted eso? Y es por eso que yo oro por muchos de ustedes, oro por la iglesia, oro por cada persona. Cuando gente me dice, pastor, ore por mí, yo lo hago. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no ora por su hermano es pecado. Entonces, muchos de ustedes no saben, y fue lo que reclamó Pedro cuando Pedro andaba haciendo tantas cosas en la iglesia, ¿se acuerda? Y Pedro le dice a la gente, solamente 2 cosas les voy a pedir. Para eso busquen diáconos y manden a los diáconos a hacer el trabajo, porque nosotros, dijo Pedro, y no es que se estaba agrandando, Pedro dijo, solo 2 cosas son sumamente importantes para los que lideran, para los que son pastores.
que oremos y que prediquemos. ¿Me doy a entender? Usted ve esta hojita y la ve sencillita, ¿cierto? ¿Sabe cuánto tiempo para una hojita de esta? ¿Sabe el trabajo que para hacer esto detrás, para que la hojita esté lista? ¿Cuánta gente hay involucrada? ¿El tiempo que toma? Y para que después la gente ahí. No importa. Pero hay otros que las valoran y las cuidan. Porque, ojo, aquí contiene la palabra de Dios. Ojo, se nos olvida. Porque a veces pensamos que es la pura Biblia. No, porque la palabra de Dios está, e inclusive el Señor dijo en la promesa, que en el futuro, cuando nosotros partamos, va a estar grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Ojo con eso. Así que haga una lista de peticiones. Así que comenzaste el día con gratitud, luego has bendecido el nombre de Dios en el desayuno, en medio de la mañana te comprometes a ti mismo a estar en el plan de Dios y que Dios muestre su propósito en lo que estás haciendo. Y Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y después llegamos donde le decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Fue en la cuarta frase de la oración. Así que yo creo que todos podemos orar a la hora de la oración. Ahora, cuando el Señor dijo, danos hoy el pan, no se olviden que el pan representa lo que necesitamos. El pan es una necesidad. En los tiempos bíblicos era una necesidad. ¿Con qué se alimentaba el pobre en los tiempos bíblicos? Con el pan. ¿Ya? Cuando habían imperios, los reyes repartían pan a la comunidad, porque el pan era el alimento básico. Y en Chile, ¿cuál es el alimento básico de la gente humilde? Lamentablemente, ojalá comieran más cosas, pero lo más básico es el pan. Por eso cuando el pan sube, la harina sube, todo lo que está subiendo, ¿saben que se ve más afectado cuando el pan sube? La gente de escasos recursos. Porque el que come ensalada César no está ni ahí con el pan. El que, ¿me entiende, no? Sí, es una realidad. Por eso el pan simboliza necesidad. Y si usted tiene una necesidad, ¿puede orar a mediodía? ¿Alguien necesita dinero? En el buen sentido. ¿Alguien aquí necesita dinero? Aparte de yo. ¿Quién? Dios está mirando. Yo necesito dinero, algunos de ustedes necesitan dinero, y yo puedo orar a Dios a la hora del almuerzo, que por favor me provea dinero porque necesito para pagar la educación de mis hijos, porque necesito para reparar el auto, porque necesito para poder hacer un viaje, porque necesito hacer cosas. Y eso para nada. Cuando la gente habla de dinero, a veces inmediatamente dice, no, pero ¿cómo estás pidiendo plata? Pero adivine con qué se hace todo. ¿Sí o no? ¿Y por qué a veces no lo hacemos? ¿Por qué no le pedimos al Señor dinero? Es una de las cosas que para mí representaría el pan. Alguno podría hacer el pan, representaría contactos. Señor, por favor, ayúdame, dame buenos contactos porque tengo una buena idea o quiero desarrollar esto en mi trabajo. Tú no podrías orar por contactos para que más gente te llame. Son cosas que nosotros podemos pedir porque eso viene a bendecir a nuestra vida y también a la vez podemos bendecir a otros. Así que pida cosas al mediodía. Ya puede pedir siempre por si acaso, pero solamente estamos ocupando cómo oramos, cómo podríamos orar más en un día. Dese cuenta cuántas oraciones llevamos. ¿Cuántas oraciones llevamos? 4. ¿Y cuánto era la mayoría? Máximo 3. Y ya llevamos 4. Y 4 en una orden y en un programa. Así que yo puedo pedir a mediodía, Señor, dame suficiente fuerza para que termine el día. ¿Sí? Y si pedí fuerza ayer, ¿puedo volver a pedir fuerza hoy? Pero hay gente que no ora por fuerza hoy día porque pidió ayer. No, pues que Dios te dio fuerza para ayer, no para hoy día. Son cosas que a veces no somos tan simples de decirle, Señor, necesito más energía de la que me diste ayer porque me queda mucha cosa por ordenar. Una dueña de casa aquí, tengo que ordenar toda esta tarde tantas cosas, ropa, lavado, por favor, dame fuerza, Señor.
adivina qué va a hacer el Señor. Pero nosotros, como decían los médicos de Harvard, nos enfocamos en lo negativo o en lo positivo. Cuando tiene un montón de ropa y cosas, ¿qué mira usted? ¿Que Dios le va a dar fuerza o que tiene muchas cosas y que a la final se va a cansar? Increíble cómo inclusive la ciencia hoy día nos está diciendo de la manera como usted mire algo, es como su día va a ser. Y partiendo de la mañana. ¿Qué hago? ¿Ya? Entonces, ¿dónde estoy ahí? Pido por, ¿está conmigo ahí? ¿Ahí vamos? Pido por cualquier cosa que necesite. Porque es una necesidad. Lo que necesite es una necesidad. Versus deseo, que a pesar de eso Dios es bueno con nuestro deseo. Y no te avergüences por si acaso. A veces pensamos, y yo he escuchado de muchos cristianos, lamentablemente he escuchado de cristianos que a veces estamos hablando de estas cosas y me dicen, pero pastor, ¿cómo le voy a pedir eso al Señor? Como que les da vergüenza. Si usted necesita comprar algo, pídale a Dios que le ayude para poder comprar algo. ¿Y qué nos decía Santiago? ¿Qué nos decían los evangelios a través de Jesucristo? No tienen porque no piden. Señor, dame una novia. Para los jóvenes que están solteros. ¿No pueden pedir una novia? ¿Es muy banal una novia? ¿O sí puede ser? ¿Puede ser una petición? Y no es una tontera, hermano. Estás cumpliendo bajo la voluntad de Dios lo que Dios quería, que se multiplique el hombre. Pero nosotros pensamos, no, ¿cómo va a estar pidiendo por una novia? Pida por una novia. ¿Cuántos de acá no pidieron por el esposo que tiene? Y te llegó cualquier cosa, hermana, por eso tenías que haber orado, ¿viste? Caíste en la trampa, pero ¿viste? ¿Cuántos necesitan una caña de pescar? Ay, hay varios que levantan la mano. En Juan 14, versículo 13, estás conmigo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y la palabra que me gusta en todo ese versículo es todo. ¿Qué es lo que es todo? Para mí es cualquier cosa que esté bajo los principios de Dios. Así que pide por lo que otras personas necesitan también por si acaso. No te olvides que la oración no es solamente de mí, sino que también Dios bendice cuando tú pides para que otros sean bendecidos. Número ahí en el punto. Pido porque otras personas necesitan también, porque el Señor a eso le llamó petición de oración de intercesión. ¿Ya? Y aquí está 1 Samuel 12:23, el versículo que les decía. Mire lo que dice Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Pregunta, ¿has pecado en este punto? Entonces, ¿todos los días deberíamos pedir por alguien? Oh, pastor, no lo sabía. No importa. Dios sabía, pero ahora que lo sabes, ora no solamente por ti, ora por otros, tus hijos, tu familia, tus amigos, por tu iglesia, ora por otros. Y como te decía, si yo no oro por ti, yo estaría pecando, porque también esta es la familia de la fe. Y por eso oro por la iglesia, oro por algunos de ustedes cuando me entero de cosas. Hay cosas que ustedes ni siquiera las cuentan conmigo, pero de repente gente me comenta, pastor, y supo lo que le pasó. Y nosotros siempre empezamos a orar por muchas situaciones que se dan de muchos de ustedes. Y la gente no tiene idea qué es lo que uno hace, pero le vuelvo a repetir, las cosas más importantes que tiene que hacer un pastor. Y si conoce a algún amigo pastor, enséñele esto, es orar y predicar. Porque si uno no ora, se desconecta de otro. Y si yo no ocupo tiempo para predicar, el ganado se empieza
a enflaquecer. Y si se empieza a enflaquecer, buscan otros pastos. Así que ojo, siempre el pastor, y quiero decir algo con esto, por si acaso, no sienta la molestia, a pesar de que yo digo esto, de hablar conmigo. Hay gente que también me carga esa frase y hoy día la odio porque es como que uno fuera alguien especial. Yo no soy nada. Cuando dice, pastor, es que yo no lo quise molestar porque usted pasa tan ocupado. ¿Y usted? ¿Pasa ocupado? Sí, pues. Pero ¿y por qué entonces no pregunta? ¿Por qué usted dice, pastor, ¿me puede atender? No responda por mí. Solo usted pregunte, ¿está pasando una necesidad, un problema, alguna dificultad? Pastor, ¿puedo hablar con usted? Pero no anteponga, no lo quise molestar porque a lo mejor usted pasa tan ocupado, tantas cosas que tiene que hacer. Y te digo algo, todos aquí tenemos tantas cosas que hacer. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero es un tema de disposición. Y le digo algo, por mí les digo algo, disposición, siempre voy a decir, ok, organicémonos, juntémonos. ¿Ya? Por si acaso. Esa Carla tenemos ya está en la lista por si acaso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por eso por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Versículo 7. Cuando yo pongo mis necesidades sobre Dios y dejo que Él actúe y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Número 5. Ya hemos tenido una mañana. Llegamos al almuerzo, hicimos algunas peticiones y estamos avanzando a media tarde. Y en especial es clave esto. Porque imagínate la gente que trabaja con personas, que atiende un local, como por ejemplo algunos de ustedes. Has tenido toda una mañana escuchando gente, reclamando gente, las cajeras de los supermercados, la gente que atiende a público. Has escuchado un montón de historias, te echan la culpa a ti por lo que hizo Boric y tú no tenés nada que ver con Boric, pero te llevas todo ese reclamo de toda la gente. Así que tu azúcar está, y aparte que ya después de las 3, el almuerzo ya empezó a bajar, hora de sueño, estás choreado. ¿Y qué hizo el Señor? Antes de llegar a nuestra casa, y se lo digo a ustedes, antes de llegar a su casa, los que trabajan, número 5, ore. ¿Y qué va a hacer? Pedir perdón antes de que usted llegue a su casa. ¿Sabe por qué? Porque acarreamos un montón de cosas y frustraciones en el día que tenemos que perdonar a los que nos ofendieron. ¿Me entiende? Lo dijo el Señor. Perdonaron. Como también nosotros también ofendemos y también necesitamos perdonar. El Señor dijo en el Salmo 139, versículos 23 y 24, mire lo que dice esta oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Por eso, simplemente, como decía el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 12, ¿qué dijo el Señor? Y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque mi hermano, si has tenido un mal día en tu trabajo fuera de la casa, adivina qué va a pasar cuando llegues a tu casa y no has pedido perdón. Adivina qué va a pasar. ¿Y ustedes creen que a uno no le pasa como pastor? Imagínense yo toda una mañana, desde la mañana y la tarde, escuchando situaciones de hermanos, problemas, peleas, niños desobedientes, y yo voy todo esto allá, y yo voy a mi casa. Adivine qué voy a hacer allá. Abro la puerta y mi señora, oye, mira lo que hicieron los cabros hoy día. Cuando tú no estabas ahí, adivine yo con todo lo que vengo, ¿cuál va a ser mi respuesta?
Oye, déjame un rato tranquilo, pues si estaba todo el día en la iglesia haciendo esto y tú hablándome de los niños, no, pues córtala. Y mi señora no tenía ninguna mala intención. Por eso tengo que orar antes de llegar de mi casa o antes de salir del trabajo. Te lo digo, ¿por qué? Y ahí tú tienes que decirle, Señor, si en el día de hoy me he equivocado, si le respondí a alguien mal, si no me salieron los resultados bien o no me aprobaron cosas y tuve sensaciones amargas, perdóname, Señor. Perdóname inclusive por las cosas que no me he dado cuenta. Inmediatamente baja la calma y en tu casa baja todo. Por eso el Señor estableció en la oración un orden. Todo va en un orden. Por eso el Señor dijo, perdona nuestros deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una frase que me gustó en un libro que dice, los doctores dicen que la mayoría de la gente podría dejar el hospital hoy mismo, excepto por la culpa y el resentimiento. Me gustó esa frase. Interesante. Por eso el Señor hablaba de perdonar nuestras deudas. Por eso, cuando yo perdono y digo, Señor, lo siento, antes de entrar en casa, admito mis pecados y perdono a otros que me han frustrado. Anote eso en la hoja. Admito mis pecados y perdono a otros que me han frustrado. Número 6. La hora secta. ¿Qué es la hora secta? Es la noche, ya. Para el pueblo judío era la noche. Y aquí me estoy acostando en mi cama. Vos tomé esa figura. Me acosté en mi cama con mi señora. En el caso mío, quizás me voy a poner a escribir algo. Algunos de ustedes va a agarrar el celular, otros se van a poner a ver una serie. Pero antes de que haga todo eso, pídele a Dios que te... Anote número 6. Pedirle a Dios que me ayude a tomar decisiones sabias. Y eso tiene que ver con la protección. Y en la oración del Padre Nuestro, justamente, ¿cuál fue lo que dijo el Señor al final? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y en especial, ojo, acuérdense que Dios es, entre comillas, Dios o el hombre, el Señor dijo que el día y la luz es para nosotros los cristianos y la noche es para las tinieblas. ¿Por qué entonces debo orar, como dice ahí, acerca de la tentación? Porque en la noche empieza a operar el mundo de Satanás. Así que ore cuando se siente en su cama, ore con sus hijos y dígale a Dios que te ayude a tomar decisiones sabias, que ahí en ese momento también, que elimine esas intenciones a veces en nuestra noche. En la noche siempre proceden cosas, en la noche siempre aparece Satanás tentándote con el refrigerador. ¿Alguien tiene ese problema? ¿A alguien le aparece el refrigerador en la noche? Satanás en el refrigerador. ¿A alguien? No es coincidencia, Satanás sabe que es uno de los placeres del hombre, la alimentación. Y la segunda cosa que más hacemos en la noche es ver televisión. Y a veces, ¿por qué te digo esto? Porque también la televisión en la noche, adivine lo que dice cuando son pasadas de las 10. Es hora que se puede transmitir programa para adultos. Eso quiere decir que lo que va a aparecer a veces no es tan correcto. Y por eso pedirle a Dios, inclusive antes de acostarme y ver una serial, que te ayude a protegerte de cualquier cosa, porque Satanás es sutil. ¿Ok? Así que pídele a Dios, no nos metas en tentación y líbranos del mal. En 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará, ¿qué dice? Ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Alguno de ustedes ha sufrido, y la palabra de Dios lo dice,
¿Hemos alguno de nosotros sufrido una tentación que no sea común al género humano? Todas nuestras tentaciones tienen que ver con el ser humano. De ahí viene una lucha. Por eso cuando seas tentado, Dios te mostrará una salida. Pero por eso es clave que le pidamos ayuda de Dios para enfrentar a aquellas cosas. Acuérdate lo que dijo ¿cómo se llama? Se me fue. Me sé la frase cuando hay, bueno, Luther King dijo, no hay problema que las aves vuelen sobre tu cabeza. El problema es cuando empiezan a hacer nidos en tu cabeza. Y Satanás va a hacer nido en tu cabeza. Yo puedo ver cosas se me pueden aparecer o presentar cosas en la televisión que están volando. No hay problema, pero no dejes que hagan nidos en tu cabeza. Esa famosa palabra que aprendí cuando era joven. Para personas con criterio formado. Ese es Satanás con su frase más mentirosa que existe, porque nadie tiene el criterio formado. Solo Dios tiene un criterio formado. En el Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Dios dice, ojo con lo que miran tus ojos. ¿Y por qué te digo? Porque en la noche es tu tiempo de descanso y de relajo. Y quizás vamos a ver cosas que no son correctas. Por eso pidámosles al Señor que proteja, obviamente, de la tentación. Y último, y 7. Termina el día con una verdad alentadora. Y eso tiene que ver con bendición. Si usted se da cuenta en el versículo de Mateo 6:13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si tú recuerdas, ¿es alentador de que de Dios es el reino? ¿Amén o no? Entonces, si usted termina con una verdad en su última oración, antes de dormir, en su última oración antes de dormir, termina con una verdad alentadora, porque tuyo es el reino, porque Señor, los tiempos son tuyos, porque el día es tuyo, Señor, así que dame un buen descanso para enfrentar mañana ese día. Cuando tu oración termina, por si acaso, cuando tu oración termina hacia algo de bendición para mañana, adivina cómo te levantas el otro día. Agradecido. Pero si terminamos mal, con puras cosas pésimas en nuestra vida, así que no te olvides que el control lo tiene Dios. Dios, estamos esperando que hagas algo. Muchos dirían eso. El otro día hablaba con una persona que le estaba testificando en un local y me dice, pastor, ¿te vio cómo está el país? Pues? Mire, y se le salió algo por ahí en medio, no es cristiano. Y me dijo, mira cómo el presidente tiene la escoba. Y ¿sabes qué? Y quizás muchos de nosotros podríamos como cristianos hasta reclamar por las cosas que estamos pasando o el gobierno que tenemos. Y quizás muchas oraciones son como esta. Señor, te pido por favor que hagas algo con nuestro país, con el presidente que tenemos. Y Dios responde, yo lo quiero hacer, pero primero estoy esperando que tú ores por el presidente que tienes. Somos muy malos para ver lo positivo. Siempre estamos mirando lo negativo. No te olvides que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que Dios no invierte donde va a perder. Dios invierte donde va a ganar. Y si apostó en ti, que eres un hijo de Dios,
es porque sabía que al final del día, adivina, tú vas a ganar. Porque el que comenzó en vosotros, apostó en vosotros, el que puso todo su empeño en vosotros, la perfeccionará. Somos los únicos que sabemos el final. Somos ganadores en Cristo Jesús. Por eso termino con esta frase. Cuando el Señor decía, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Quiero que escuches esta frase. Si te fijas en el mundo, estarás angustiado. Si ves dentro de ti, estarás deprimido. Y si ves a Cristo, tendrás descanso. ¿Amén o no? Sí. Si yo miro el mundo como está, me voy a angustiar. Si miro en mi interior, me voy a deprimir más con todas las cosas que uno le ha tocado vivir. Pero si mi vista está en Cristo, descansaré. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos. Gracias Señor por todo lo que tú nos das, por cada cosa maravillosa que ocurre en nuestra vida. Nos has dejado el Padre nuestro para poder sacar grandes ejemplos justamente en ese texto. Así que mi Señor, por favor, te pido en el nombre de Jesucristo, te pido en tu nombre, papá, que hagas una mirada diferente en cada uno de los que estamos aquí, los que están siguiendo la serie, que podamos ser hombres y mujeres donde la oración sea algo placentero, que no sea algo aburrido, sino que quizás nos demos un tiempo de 1 o 2 minutos en la mañana solamente para decir, gracias Señor por el día que me has dado. Porque cada día que se vuelve un hábito en nosotros, en orar en 7 veces al día, siguiendo el ejemplo de quizás Mateo capítulo 6, podamos justamente entender que van a haber muchos más beneficios en nuestra vida. Por eso, mi Señor, es una excusa para nosotros quizás simplemente decir que no tengo tiempo. Creo que tiempo siempre va a haber, siempre. Porque dice la Escritura que el temor de Jehová aumentará los días, más los años del impío serán acortados. Eso quiere decir, o nos dice la palabra, que el que no tiene tiempo, sus días se le acortarán. Pero aquel que tiene temor a Jehová, sus días se aumentarán, sus horas se aumentarán. Si pusiéramos la agenda de Dios sobre nuestra agenda, lo más probable es que sí tengamos tiempo. Por eso, Señor, ayúdame, Dios, a tener temor a ti. Que la oración no sea solo un ritual, sino que sea un patrón para mi vida y para la de mis hermanos. En la mañana aprendimos de 5 dimensiones y en esta noche aprendimos el Padre Nuestro de una mirada diferente para el día completo, para el día común. Yo sé, mi Señor, que si oramos más, si buscamos más de ti, nuestra vida va a cambiar y se va a volver inclusive más prácticas. Creceremos más con Cristo, tendremos más energía, tomaremos mejores decisiones, tendremos menos estrés, tendremos mejores ideas en el trabajo, seremos más productivos, voy a estar más saludable y así muchas cosas más lo que conlleva la oración. Por eso, mi Señor, que la oración cubra cada una de las necesidades de la vida de los que están aquí. Y si lo utilizas como modelo, Dios, que también nuestra oración sea el reflejo para otros, pensar en otros en nuestras oraciones. Padre mío, yo sé que muchos oramos y todo el mundo ora convencionalmente, 3 oraciones al día, pero estamos yendo un poco más allá. Ayúdanos que así sea. Tú eres bueno y yo sé, Padre, que voy a estar agradecido por siempre por todo lo que has hecho por mí y por mi familia. Por eso quiero pasar más tiempo contigo, conversar más tiempo contigo. Obra en mis hermanos y los que están pasando aquí alguna necesidad. Tú los conoces, pero también a ellos muéstrale que hay un Dios detrás de la oración y el mejor con el cual podemos conversar. Obra en nuestra vida, danos energía, Dios, y fuerza. Perdona nuestras ofensas, Dios, porque no queremos que nada
corte la comunión contigo. Pero también, Dios, bendice esta semana. Que sea una semana conforme a tu voluntad. Que sea una semana donde las luchas que enfrentemos sean ganadas por tu nombre. Que simplemente, Dios, mi oración y mi comunicación contigo me dé fortaleza para enfrentar las actividades. Y Dios, que en esta semana sea tu agenda, no mi agenda. Trabaja en nuestros corazones. Bendice a cada uno de los que están aquí. Y si hay alguien que realmente necesita una oración fuerte, que responda a su vida, coméntale a otros y pídele a otros que oren por ti. Porque nos responsabilizó tanto la Escritura que al decir que si yo dejo de orar por alguna de esas personas que me pide que ore por él, me voy a transformar en un pecador. Pero acuérdate que la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en algo, nuestro Padre responderá a las oraciones. Gracias, mi Señor, y bendice a cada uno. En el nombre glorioso, precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.